presentación del nuevo técnico de Alianza, Néstor Gorosito, y vamos, en el transcurso del programa de hoy, vamos a comentar un poco las incidencias de lo que fue esta conversación entre los medios de prensa y el profesor Gorosito, el cual expuso muy brevemente y de manera muy general la idea que tiene respecto a qué espera para Alianza Lima, cómo fue el tema del contacto con Franco Navarro y qué sabe del plantel y qué sabe del campeonato peruano para poder desarrollar su trabajo en este 2025. Asimismo, el día de hoy también empezó la pretemporada en tienda aliancista. Hoy empezaron los exámenes médicos con los jugadores que actualmente son parte del plantel, aquellos que están en los planes y aquellos que, según algunos comentarios, todavía no están en planes. Se dice, por ejemplo, que Cristian Neira sería prestado, todavía no se define a qué equipo, se habla de que probablemente podría ir a Cienciano y habría que ver en ese sentido cómo se van dando las circunstancias. Piero Vivanco, por ejemplo, es uno de los jugadores que pertenecía al club aliancista, pero estuvo a préstamo, en los últimos 2 años ha estado a préstamo en el norte del país, todavía tiene contrato y está cumpliendo con su compromiso contractual, está en la pretemporada en este momento, no se sabe todavía su destino y habría que determinar cómo se desarrolla esa situación de aquí en adelante. Por su parte, digamos, el gran ausente seguramente fue Franco Sanelato, pero como ya se venía comentando, como ya se venía diciendo, él no tiene la intención de renovar el vínculo contractual con Alianza Lima y su destino estaría en algún club fuera del país, porque él tiene toda la intención de jugar en el extranjero, ¿no? Él tiene la intención de jugar fuera del Perú porque considera que ya ha cumplido un ciclo. Hoy también se jugaron partidos de Champions League bajo este formato nuevo al cual estamos ya acostumbrándonos. En algunos resultados, bueno, el Bayern de Múnich goleó 5-1 al Shakhtar Donetsk, el Real Madrid ganó ajustadamente al Atalanta por 3-2, el Inter cayó 1-0 contra el Leverkusen y el Paris Saint-Germain le ganó 3-0 al Salzburgo de Suiza. Esos son los principales resultados. Y también es importante mencionar que ayer, jugando por la Liga de Fútbol Argentina, un gol anotó Brian Reina en el empate 2-2 entre Belgrano y Estudiantes. Gran gol, la verdad, el anotado por Brian Reina de una tijera que le dio el empate a 2 final sobre los 88 minutos al equipo de Belgrano. Y luego tuvo unas declaraciones, ¿no? Diciendo, un poco justificando su incomodidad o expresando su incomodidad debido a la situación que estuvo viviendo con el técnico real, que ya no pertenece al club, y diciendo, ¿no? que nadie podía haberlo visto en ninguna discoteca, en ningún boliche, porque él no ha estado actuando de esa manera, y que en todo caso está ahí como que demostrando que está para hacer goles y está para mostrar toda la capacidad que tiene Brian Reina en su equipo. Hoy estoy aquí en la mesa, vamos a tener una conexión más adelante con Pierre Picardo. Pierre está en este momento asistiendo a la avant-première de la película Esta es la U, como buen hincha crema, y nos estará comentando en el transcurso del programa las incidencias de cómo va esta gran premier, sus expectativas y qué es lo que espera ver en esta película que se estrena en algunas salas de cine a partir de este jueves, pero digamos ya hay algunas funciones anticipadas, ¿no? Bueno, entonces pasamos a hablar un poco sobre lo que ha sido la conferencia de prensa de Néstor Gorosito. Néstor Gorosito llegó este domingo sobre las 9:30, 10 de la noche a Lima, y desde el momento en que llegó y fue abordado por algunos medios de prensa, informó que él este martes, o sea hoy, iba en conferencia de prensa a expresarse con mayor comodidad, con mayor tranquilidad para todos los medios que
se le acercaran a preguntar. Y bueno, entre las cosas que dijo fue, obviamente, no ofreció el campeonato, pero sí dijo que se trabajaría de la mejor forma posible y de que no se escatimarían esfuerzos con miras a la obtención del campeonato nacional del año 2025 de la Liga 1. Campeonato que, dicho sea de paso, todavía no sabemos si el formato cambia o no. Este jueves se entiende que se daría el directorio de la federación donde se decidiría finalmente cuál es el formato a utilizar y ya veremos cómo se va dando en todo caso este tema. Bueno, Gorosito habló un poco sobre la oportunidad que se le dio, que estaba muy alegre, el contacto con Franco Navarro, que conoce obviamente, sabe de la historia de Alianza, es el equipo más grande del Perú, fue lo que expresó, y que definitivamente era para él una ilusión llegar aquí al equipo blanquiazul y poder, de ser posible, obtener el campeonato a fin de año, que es lo que todos los hinchas de Alianza esperamos. Sobre la forma de juego, Gorosito expresó que él prefiere ganar, pero tratando de dar una base de buen juego al equipo. Es decir, él sabe que lo importante es el resultado. Okay, en eso estamos claros. Lo importante siempre va a ser ganar, pero tratando de jugar bien. Okay, porque dice que ganar por ganar funciona, pero a largo plazo no se puede sostener, porque es importante saber cómo superar al equipo. Uno puede ganar a un partido o dos partidos por casualidad, pero si lo que quiere es uno ser, digamos, un equipo que aspire a cosas mayores, tiene que jugar bien y tiene que saber de qué manera está superando al rival, y por ende esta expresión de Gorosito de decir que él prefiere ganar, pero dando una buena base de juego. Cuando le preguntaron por Barcos y por Paolo Guerrero, él dijo que obviamente pues, los conocía, ¿no? Que eran jugadores de talla internacional, con una historia importante, cada quien, digamos, en su propia experiencia, y que era un reto para él poder trabajar con ellos, y que definitivamente buscaría potenciar sus capacidades, tanto a ellos como a los jóvenes. Se expresó mucho de los jóvenes, ¿no? Dijo que él estaba acostumbrado a que en los equipos donde él trabajaba hacía debutar jóvenes, y que en todo caso para él lo importante no es tanto la edad del jugador, sino la capacidad que tenga y lo que pueda mostrar, y con lo cual este juvenil, este jugador de divisiones menores pueda aspirar a subir al primer equipo. ¿Okay? Él en general se refirió mucho a esto, ¿no? Juega el que mejor está. No, yo intentando entender que él no juega con nombres, sino juega con hombres, no juega justamente con aquellos que en el momento le demuestran que están en mejor condición para ser titulares o para, incorporarse o ser incluidos dentro del once inicial de sus equipos. Okay, también mencionó que conoce obviamente la historia de Alianza a nivel internacional. No lo especificó, pero entendemos que se refirió al hecho de esta racha que todos conocemos de no ganar partidos internacionales de local jugando en Matute, y dijo que era una presión con la que el jugador de Alianza tiene que vivir y que el jugador de Alianza conoce, ¿no? O sea, lo que dijo Gorosito es que desde que el jugador de Alianza está en divisiones menores, ya sabe que hay una presión que va a recaer sobre él, ya sabe de qué manera tiene que empezar a manejarla y aprender a manejarla, porque con eso va a convivir en todo momento. A eso se refirió Gorosito con respecto a la historia de Alianza. La idea, básicamente, cuando le preguntaron un poco si se va a enfocar en campeonato local o en el torneo internacional, yo entender que el objetivo está hacia ambos frentes, ¿no? En el torneo internacional, como sabemos, Alianza Lima juega fase 1 de Copa Libertadores, que estaría comenzando probablemente la primera semana de febrero, y una semana antes, la última semana de enero, inicia el campeonato local. Entonces, la idea del técnico, la idea del club, la idea
del técnico y su comando y la idea de la dirección deportiva de Alianza es alcanzar fase de grupos. Ese es el objetivo. Pero tienen que ir paso a paso, partido a partido, ir sumando e ir llegando hasta donde se pueda escalar. La idea es llegar a fase de grupos, pero no llegar por llegar, sino que después tratar de superarla y ver lo más alto, lo más arriba que se pueda ascender en este escalón de haber superado fase de grupos. Entonces, es una tarea difícil definitivamente, porque Alianza sabemos que le ha costado últimamente ganar partidos internacionales, eso para nadie es un secreto, y jugar 3 fases de Copa Libertadores no es sencillo. Le ha tocado equipos de digamos, brasileros, argentinos, y en algunos casos no han llegado. Alianza, para llegar a fase de grupos de Copa Libertadores, va a tener que primero superar esta fase 1, en la cual son 6 equipos repartidos en 2 bombos. Alianza está en el bombo 1 y enfrentará a alguno de los del bombo 2, que, como veníamos mencionando, podría ser el Nacional de Paraguay, podría ser el Monagas de Venezuela y podría ser o bien el Gualberto Villarruel o bien el Blooming de Bolivia. Uno de esos 3 sería el rival de Alianza en esta fase 1, partidos de ida y vuelta. Alianza, por tener una mejor posición en el ranking Conmebol, cerraría de local, entonces su primer partido sería de visita. Si supera esta fase, ya pasaría al bombo 2 de la fase 2, justamente. En el bombo 1, bueno, hay equipos como Corinthians, hay equipos hay equipos chilenos, hay equipos argentinos, uruguayos. Se pone un poco más complicada. Un poco más complicado el tema, pero si Alianza busca llegar a fase de grupos, va a tener que también intentar superar al equipo que le toque en esta fase 2. Por ejemplo, en esta fase 2, en el bombo 1, Melgar incluye ese bombo, y sabemos si es que le podría tocar o no de repente enfrentar a Melgar en fase 2 de Copa Libertadores. Luego en fase 3, obviamente, conforme avanzan las fases se va complicando más. La diferencia es que el equipo, si Alianza llega a fase 3, ya por lo menos se aseguró fase de grupos de Copa Sudamericana. Es decir, superando las 2 primeras fases, Alianza estaría seguro en fase de grupos de Copa Sudamericana y tendría que llegar a ganar esos 2 partidos de ida y vuelta de fase 3 para poder acceder a fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Qué ocurrirá? Bueno, lo vamos a ver muy pronto, porque la próxima semana, el día 19 de este mes, será el sorteo de la fase 1 de Copa Libertadores, y ahí conoceremos los rivales que enfrentará Alianza Lima al rival que enfrentará Alianza Lima en esta primera etapa de la Libertadores, ¿no? Si Alianza quiere recuperar de alguna manera el déficit o revertir el déficit económico en el cual se encuentra en este momento por no haber accedido directamente a la fase 2, y que te otorga aproximadamente poco más de $3,5 millones de dólares, más o menos, tiene que hacer el mejor esfuerzo para llegar a superar inicialmente esta fase 1. Le preguntaron a Gorosito, volviendo al tema de Gorosito, le preguntaron por refuerzos, si él no... digamos, muy hábil, muy canchero para responder. En ningún momento se le notó desubicado, tenía muy claras las cosas, pero supo evadir de manera muy, muy, muy sutil y muy sencilla las preguntas de algunos medios que le preguntaban puntualmente por dos nombres que están sonando en Alianza en los últimos días. Uno de ellos es Lucas Cano, delantero del Sport Huancayo, que se dice ha estado en conversaciones con la dirección deportiva de Alianza. Si bien se entiende que Franco Navarro afirmó que no se traería un 9, porque ya los 9 son Hernán Barcos, Pablo Guerrero, y se tiene también a Matías Zúcar y a Víctor Guzmán, Lucas Cano, si bien es un 9, si bien es un centro delantero, sabe moverse por todo el frente de ataque, y yo no cerraría todavía la opción de que pudiera llegar. Más allá de que sea conveniente o no, es un jugador que en la Liga 1 se ha mostrado muy importante, con una cuota goleadora para nada despreciable, y que tiene el aval, o sea,
Franco Navarro lo ha dirigido, Franco Navarro lo conoce, Wilmar Valencia también lo dirigió en su etapa en Sport Huancayo, así que lo conocen, saben de las capacidades de este delantero, así que no sería un tiro al azar. Por otro lado, y probablemente el nombre que más ilusión esté causando en los hinchas aliancistas, es nada menos que el arquero Rafael Romo, que actualmente se encuentra en las filas de la Universidad Católica de Ecuador, dirigida por el profesor Célico, que estuvo en algún momento en Garcilaso y que en un pequeño momento fue uno de los candidatos, digamos, a ponerse el buzo de la selección peruana de fútbol. Entonces, Rafael Romo, hay una opción bastante fuerte, se comenta, de que pueda llegar a Alianza y que pueda ser el arquero titular de Alianza para 2025. Para los que no lo tienen muy identificado, Rafael Romo es el actual arquero titular de la selección venezolana. Que ha tenido muchas buenas actuaciones en varios partidos. Recuerdo en este momento el partido ante Argentina, tuvo varias atajadas de mérito que impidieron romper ese empate que fue al final el resultado que logró Venezuela jugando de local en su estadio de Maturín. Es un buen arquero, es un arquero de 36 años, si no me equivoco, más de 1,90 m de estatura. Creo yo que si Alianza llega a concretar ese fichaje sería un gran aporte para el club. Veamos, como les digo, tiene contrato con la Universidad Católica de Ecuador hasta 2026, porque a finales del año pasado le ampliaron el contrato, habría que pagar seguramente una cláusula. Veamos, el tema se está manejando y son de alguna manera aquellos dos nombres por las cuales los amigos de la prensa que estuvieron presentes en la conferencia le preguntaron, pero como decía, Gorosito muy hábilmente supo evadir las preguntas y no respondió directamente en ninguno de esos casos particulares. Bueno, antes de ir a la pausa, amigos, tengo algo que decir. Atención, hinchas de los deportes. Betano, reconocida como la mejor casa de apuestas deportivas de 2023, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí en Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas. Finalmente, es hora de hacer algo más emocionante con tu celular. Descarga la app Betano y disfruta de la acción futbolística con un bono de bienvenida hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18. Juega con responsabilidad. Aquí a Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas, y estábamos conversando sobre la conferencia de prensa de Néstor Gorosito el día de hoy, alrededor de las 5:30, 5:32 de esta tarde, donde hizo su presentación y habló sobre diferentes temas referentes a su trabajo ya como conductor técnico de Alianza Lima en este año. Otra de las cosas que comentó Gorosito fue el hecho de que se van a traer refuerzos, sí, pero no especificó todavía las posiciones. Dijo que tenía que analizar al plantel que tiene, necesitaba unos días, y en consenso con la dirección deportiva es que iba a definir aquellas posiciones que estarían faltando. Sabemos que ya están adelantadas muchas de estas posiciones. Comentábamos, una de ellas probablemente sea Rafael Romo del Arco. Se habla de algunos nombres en la volante. Hay por ahí un volante central brasilero que juega en segunda división, que podría estar llegando a Alianza, pero todavía no hay nombres así concretos. Como dijo Navarro en la conferencia de prensa de la semana pasada, en tanto las ligas recién están terminando, podrán ser comunicados los nombres con mayor detalle. Otra cosa que mencionó Gorosito es, reiteró varias veces la importancia de ganar, ¿no? La importancia lo importante que es para Alianza
pelear por el título, ¿no? Y que seguramente el año pasado se cometieron algunos errores que impidieron que Alianza cumpliera su objetivo, pero parte de su trabajo radica en poder enfrentarse a esta situación, y parte del trabajo radica en que va a necesitar terminar de revisar las posiciones para ver con quiénes va a contar y con quiénes tendría que reemplazar o sumarse en los próximos días y en las próximas horas. Cuando le hicieron la pregunta respecto a qué sistema utilizaría, él dijo que está acostumbrado a jugar con diferentes sistemas, ha jugado con línea de 3, ha jugado con línea de 4, ha jugado con línea de 5, ha jugado con 2 volantes centrales, ha jugado con 3 volantes centrales, así que en base a esta evaluación que va a hacer del plantel, es que va a poder tomar una decisión final respecto a cómo va a parar el equipo de Alianza para este año. Es decir, por el momento no está cerrado el tema de la línea de 3, pero sabemos por experiencia que los equipos de Gorosito suelen jugar con 4 atrás. Veamos de todos modos que se determina. Sabemos pues que Alianza tiene tranquilamente para jugar con línea de 3 atrás, y de hecho lo venía haciendo así el año pasado. El equipo terminó con Noriega por derecha, Zambrano de líbero y Garcés jugando como central por izquierda. Veamos si esto se mantiene así. Dijo que la pretemporada era muy importante, ¿no? Mencionó que es importante estos días de pretemporada porque permiten no solo el tema físico, sino permiten esta relación humana, este conocimiento de las personas que al final termina siendo valioso para conformar un equipo, ¿no? Hizo mucho hincapié en eso, ¿no? En que y si todos los nombres de Ancelotti y de Scaloni como técnicos que preponderaban mucho o priorizaban mucho el tema de las relaciones interpersonales para consolidar lo que es un equipo de fútbol, ¿no? Y que hoy en día eso cobra aún mayor importancia que quizá que años atrás, ¿no? Le preguntaron sobre que era inevitable, ¿no? Sobre la reacción que había generado el anuncio de su llegada a Alianza Lima, ¿no? Tanto en la prensa local como en prensa de su país. Y bueno, y él dijo muy tranquilamente, con manera muy serena, que él hace 54 años está en el medio del fútbol, llegó a River a los 6, entonces entre su etapa como jugador y su etapa como técnico, que ya tiene 22 años, él dice que está muy acostumbrado, ha aprendido a convivir con aquello que no le es, con aquello que le puede le resultar incómodo, ¿no? Y que más que lo que piense la prensa, a él lo que le importa es lo que piensen sus jugadores de él. Y eso es algo que para él es vital, ¿no? Él se preocupa por el concepto que puedan tener de él los jugadores, que son aquellos con los cuales convive, y no tanto algunos medios que dio a entender, sobre todo el caso de un periodista argentino que llegó sorpresivamente, digamos así, a Perú y empezó a hablar de Gorosito. No sé, amigos que nos siguen, si recuerdan algún caso, pero yo no recuerdo un caso de un periodista que llegue del extranjero específicamente para hablar mal de un técnico que todavía no empezó a dirigir en Perú. No tengo, la verdad, en la memoria un caso similar en los años de vida que tengo. Así que si ustedes lo recuerdan, genial, pero definitivamente es un caso muy extraño eso que ocurrió de este periodista argentino, no me acuerdo el nombre, que llegó y empezó a pasearse por diferentes medios hablando muy mal de Néstor Gorosito. Sobre la capitanía se refirió a que, ok, las personas, digamos, que han tenido la capitanía el año pasado en Alianza han sido Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Dice que va a conversar con ellos y a él lo que le importa es que el equipo, que el plantel sea quien elija sus propios capitanes. Y en base a eso se definirá que él no es alguien que imponga la capitanía y que los capitanes no necesariamente son aquellos que hablan más, sino aquellos que representan mejor los intereses del equipo. ¿Ok? Dijo también que no era dueño de la verdad y algo sí que mostró mucho su estilo, ¿no? Que para él el fútbol es algo muy sencillo, que no es algo muy complicado y no es algo que se tenga que manejar en términos muy complejos, ¿no? Dice que cuando un técnico habla de manera con términos muy
muy difíciles de entender, es porque probablemente él no se sabe explicarse bien o no conoce mucho del tema y trata de distraer, por así decir, la atención, ¿no? La verdad que, por ejemplo, si uno escucha a Ancelotti, a Guardiola o al propio Scaloni, uno se da cuenta que hablan de manera muy sencilla y se le entiende muy fácil. Entonces no hay por qué complicar la vida con términos técnicos. Él dijo, no estamos hablando de física cuántica, aquí no es fútbol. Entonces, mientras más sencillo sea el lenguaje, mejor, incluso para los jugadores. Y hacia eso apunta. Entonces, básicamente, de eso trató la conferencia de Néstor Gorosito. Y esperemos a ver qué es lo que ocurre. La pretemporada de Alianza empieza ya mañana. Viajan a Cieneguilla, me parece. Sí, a Cieneguilla. Se están trasladando durante 10 días. Empezar a hacer los trabajos físicos. Viajan, se trasladan 18 jugadores inicialmente y poco a poco se irán sumando los refuerzos que vengan de afuera, aquellos de divisiones menores que están en este momento trabajando con la sub-20. Se sabe que Vasco Soyer, Víctor Guzmán, por ahí me estoy olvidando un par de nombres, Carlos Gómez me parece, y Joao Velázquez estarían integrándose luego a la pretemporada aliancista. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que fue publicado ayer por las redes oficiales de la Liga 1, ¿no? Y fue la famosa tabla del hincha. Se publicaron los números de asistencia a los estadios durante este año 2024, con resultados, creo yo, hasta cierto punto esperados, ¿no? No creo que haya resultados que hayan sorprendido mucho al hincha en sí. Para comenzar, la asistencia total del año fueron 2.360.550 espectadores. 2.360.550 espectadores en todo el año, en todos los estadios. Espectadores pagantes, es decir. Y en el apertura fueron 1.192.000 y en el clausura 1.168.000. Es decir, fueron más asistentes en el apertura que en el clausura. Vamos a hablar de los 10 primeros equipos con más asistencia este año. El primero fue Universitario de Deportes, el campeón. El segundo fue Alianza Lima. El tercero fue Sporting Cristal. El cuarto fue Melgar de Arequipa. El quinto fue Cienciano del Cusco. El sexto fue Sport Boys del Callao. El séptimo fue Garcilaso también del Cusco. El octavo fue el Carlos Amanucci de Trujillo. El noveno fue el Universidad César Vallejo de Trujillo. Y el décimo fue el Cusco FC también de Cusco. Esos fueron los 10 equipos con mayor asistencia en el año a los estadios. ¿Ok? ¿Qué podemos decir? Obviamente, el primer análisis rápido a simple vista es que la U fue el equipo que llevó más hinchas, más asistentes a los estadios, y hay obviamente todo un mérito ahí que no se puede negar. ¿Ok? Si hacemos la distribución de cómo se manejó eso entre la apertura y el clausura, los resultados son muy similares, ¿no? Tanto en la apertura como en el clausura, Universitario fue el equipo que más gente llevó, el segundo fue Alianza Lima. Aquí sí viene un cambio. En la apertura el tercero fue Cienciano y en el clausura el tercero fue Melgar. Fue Cristal. En la apertura el cuarto fue Melgar, igual puesto que tuvo en el clausura. Y en la apertura el quinto lugar lo tuvo Sporting Cristal y en el clausura fue Garcilaso. De ahí, bueno, se mueven Cienciano en el clausura, Manucci en el apertura en el séptimo puesto, de ahí Garcilaso y Boys. En todo caso, estamos viendo que hay una tendencia, ¿no? Los 5 primeros equipos o 6 primeros equipos de mayor asistencia son los que uno esperaría. Universitario, Alianza, Cristal, Melgar, y Cienciano, ¿no? Son los equipos que más hinchas han llevado este año. ¿Qué ha ocurrido este año con respecto al año anterior, ¿no? Eso también creo que sería importante mencionarlo. Universitario fue el que llevó el año pasado también mayor asistencia. ¿Okay? Alianza fue el segundo, Cristal fue el tercero, Melgar fue el cuarto y Cienciano el quinto y Garcilaso fue el sexto. Séptimo fue Cusco. Octavo fue Binacional, que ya no está en la primera división este año, y el noveno fue Sport Boys y el décimo fue ADT. ¿Qué podemos ver? Universitario ha aumentado en aproximadamente 2% su
récord de asistencia con respecto al año pasado. Alianza cayó en 0.1, lo cual es entendible, en parte por resultados y en parte porque, si recordarán, Alianza ha jugado digamos, casi todo la apertura, o mejor dicho, toda la apertura lo jugó en el Estadio Nacional por esta suspensión que hubo al Estadio de Matute por los hechos ocurridos en la final del año pasado. En el caso de Sporting Cristal se ha habido un crecimiento importante respecto al año pasado, casi 26% más asistentes este año que el 2023. En el caso de Melgar, 24%, lo cual habla también de un número importante. Y en el caso de Cienciano, 25%. Como vemos, hay un incremento en algunos equipos, en algunos más importantes que otros, y hay una constante en el caso de la U. La U, los últimos 3 años, hay que decirlo, viene siendo el equipo que más público lleva al estadio. Esto habla de muchas cosas, creo yo, y desde ya los invito a que empiecen a comentar, y en un momento leemos sus respuestas, sus comentarios. Esto habla de muchas cosas. Definitivamente, la U, a raíz del campeonato del año pasado, era lógico que este año atrajera a una mayor cantidad de hinchas, ¿no? Estos hinchas que durante 9, 10 años estuvieron, digamos, poco animados a asistir de manera tan masiva al Monumental, empezaron a salir de su... Puedo decirlo en buena onda, no me lo tomen a mal. Empezaron a salir de sus cuevas, ¿no? Para volver al estadio, lo cual está perfecto, ¿no? Me parece genial que hayan vuelto al estadio y que hayan ido a hinchar por su equipo. Y esto ha hecho que haya un crecimiento este año con respecto al año pasado, ¿no? También se entiende, lógicamente, el efecto contrario que pasó con Alianza. Si bien la diferencia es mínima, ha habido una baja en una circunstancia en la cual Alianza normalmente llenaba el aforo permitido de sus estadios, ¿ok? Hay que entender, la capacidad del estadio no es lo que está permitido vender. El aforo termina siendo un 80% aproximadamente de la capacidad total del estadio. Entonces, en ese sentido, la U se ha mantenido, como digo, en los últimos 3 años como el equipo que más hinchada ha llevado. Sin embargo, hay un detalle interesante, y es que si lo manejamos en términos relativos, o sea, no absolutos, sino relativos, Alianza termina siendo el equipo que más taquilla generó, ¿ok? Primero porque su ticket promedio, es decir, el promedio de las entradas de todas sus tribunas, es más alto que el de la U, ¿ok? El ticket promedio, por acá lo tengo, el ticket promedio de Alianza Lima es casi 68 soles, ¿ok? Y el ticket promedio de la U es casi 59. Es decir, hay un poco más de 11 soles de diferencia entre el promedio de entrada de Universitario, de Alianza con respecto a Universitario. Esto hace que, obviamente, al momento de hacer las sumas, por más que el Estadio Monumental tiene mucha mayor capacidad de aforo que el Estadio de Matute, en términos de montos, en términos de taquilla, la diferencia podría ser incluso favorable a Alianza. En términos de personas, de asistentes, no hay nada que discutir. Y seguramente hay mucha ventaja de Universitario con respecto a los demás equipos porque el Estadio Monumental es el estadio más grande del Perú. Eso no es un dato, es un hecho, ¿no? No hay ningún tipo de opinión en ese sentido. Otros equipos, como por ejemplo Sporting Cristal, que podríamos decir que tiene la tercera, según números, según asistencia, según lo que estamos viendo, la tercera hinchada más numerosa del país, podría de repente tener más si tuviera un estadio más con mayor cantidad de aforo. O si jugara de local en el Estadio Nacional, perdón. Cosa que no ocurre, cosa que solo utiliza de vez en cuando, ¿no? Entonces, creo que estos temas seguramente da para el debate, da para el análisis. Me parece genial y me parece muy bien que los hinchas de la U se sientan orgullosos de ser el equipo que más taquilla lleva. De hecho, que hay un mérito ahí. Y yo recuerdo unas palabras de Gian Ferrari en algún momento con una visión muy interesante de la situación, ¿no? Él decía que ellos no compiten contra los demás equipos en términos de taquilla. Y es cierto, ¿no? Porque no es que por ejemplo, hablando de la U, no es que el club compita, o sea, no es que el club esté buscando que hinchas de otro equipo vayan a ver a la U. No es así.
El hincha de la U va a ver a la U, el hincha de Alianza va a ver a Alianza, el hincha de Cristal va a ver a Cristal. A menos que, y con este tema de que no se puede, digamos que solo se juega con hinchada local, no puedes asistir al partido del otro equipo. Entonces, ¿contra qué compiten en realidad los clubes? Contra otro tipo de espectáculos. Esto lo dijo Gianferrari y me pareció algo bastante sensato de pensar así, ¿no? Los clubes compiten contra el cine, los clubes compiten contra el teatro, los clubes compiten contra las plataformas de streaming, etcétera, ¿no? Porque justamente muchos de los hinchas que podrían asistir al estadio un domingo en la tarde, un domingo en la noche, un sábado en la noche, a esas horas, si la oferta del fútbol, si lo que le ofrece el club, el espectáculo de ir a ver el partido no es superior, no es más atractivo que ir al cine a ver una película, ir al teatro, que salir a comer, entonces definitivamente no va a haber esta prioridad. Entonces, yo creo que eso es algo que tienen que trabajar los clubes. La U ya lo está trabajando, Alianza seguramente también de alguna manera. Alianza hasta hace los años del bicampeonato tenía estadios llenos, jugara sábado, domingo, lunes, etcétera. Algo similar está ocurriendo con Universitario ahora, ¿ok? Independientemente del día en que juegue, está llenando sus estadios. Es más, los aforos estaban prácticamente llenos todo el año. Y ahora, sumado al hecho de que la U tiene competencia internacional, seguramente eso va a favorecer aún más el tema. Así que nada, era un poco un tema que había que comentar, justamente con los números que salieron el día de ayer publicados por la Liga 1. Y yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es importante que los clubes estén mejorando en ese sentido. Ya habíamos revisado hace unos días atrás que en este momento, hablando del tema de la U, cuando Gianferrari presentó justamente el plan de viabilidad y hizo una conferencia de prensa con el resumen del año del bicampeonato, había dicho que el principal ingreso en este momento de Universitario es la taquilla. No como antaño era los derechos televisivos. Antes era derechos televisivos, auspiciadores, taquilla. Ahora es taquilla, auspiciadores, derechos televisivos. Entonces eso habla de un cambio. En el caso de Alianza también, uno de los principales ingresos es la taquilla. En el caso de Cristal, seguramente en la medida en que el aforo del Estadio Gallardo lo permite, seguramente también. Y así sucesivamente, Melgar en el Estadio de la UNSA, los equipos de Cusco en el Estadio de Cusco, ¿no? Cienciano, Garcilaso y Cusco FC, que comparten el mismo estadio. En el caso de Sport Boys, ojalá que puedan nuevamente utilizar el estadio de Miguel Grau, donde eran locales y que no pudieron utilizar últimamente por distintas razones. Yo creo que es importante para el Boys poder ser local en su estadio, porque Boys, pese a que no ha tenido los mejores torneos y las mejores participaciones en los últimos años, es un equipo que cuando es local en el Callao tiene una hinchada importante que se hace sentir. Entonces, ojalá que Boys pueda recuperar el estadio para su beneficio, ¿no? Para beneficio del fútbol, para beneficio del club. Y ahí, en vistas de mejora de la taquilla, puedan también ofrecer, como los demás clubes están haciendo, un espectáculo que va más allá del tema futbolístico. Bueno, entonces, planteado el tema, a ver si tenemos comentarios de ustedes, amigos, a ver si tenemos por ahí a Juan Carlos que nos puede ayudar con alguno de los comentarios antes de pasar al tercer bloque y conectarnos con Pierre, que está allá en algún lugar de Lima, nos va a comentar, listo para hablarnos sobre la gran premiere al que va a asistir de la película Esta es la U. A ver si tenemos comentarios. En todo caso, vámonos en este momento a una pequeña pausa y volvemos con los comentarios directamente y luego con la conexión. Volvemos en Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas. Me he descargado. Finalmente, es hora de hacer algo más emocionante con tu celular. Descarga la app Betano y disfruta de la acción futbolística con un bono de bienvenida hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18. Juega con responsabilidad. Programa de hinchas para hinchas y ahora sí, listos para
leer y revisar sus comentarios respecto a lo que hemos venido conversando esta tarde, tanto el tema de la presentación de Néstor Gorosito como el tema de las taquillas y las asistencias a los estadios. Tenemos el comentario de Carlos García. Hola Carlos, ¿cómo estás? Ese periodista que habló mal de Gorosito tiene un entripado con el DT aliancista, quien dijo que no hace caso a periodistas que son nadie. Correcto, Carlos, el periodista al cual te refieres, este periodista argentino que comentaba que había venido acá, sí, se conoce que hace tiempo tiene un tema ahí con Gorosito. Es más, ¿cómo será de acertado este periodista que dice ser hincha, por ejemplo, de Racing, que él quería que sacaran a Costas? Él decía que Costas no podía seguir ni un minuto más en Racing, un par de meses antes de que conquistara el trofeo de la Copa Sudamericana. Para que vean, si le hubieran hecho caso, Costas no hubiera seguido y probablemente Racing no hubiera campeonado de la Sudamericana, pero bueno, por eso. A veces, lamentablemente, pues no todos los que tienen la posibilidad de hablar públicamente tienen la razón. Johnny Alex Rodrigo nos dice, ¿qué fue con Lozano? Nadie dice nada. Bueno, Johnny, fue, digamos, desestimada por un tema de normatividad legal esta investigación por organización criminal. Hay todavía procesos en los cuales está inmerso, está en investigación, como nos comentó el doctor Víctor Cueva hace unos días que estuvo aquí. Eso toma tiempo, eso no va a ser algo rápido y sabemos que lamentablemente pues, en nuestro país los temas judiciales y legales se toman un tiempo mucho más lento del debido. Hola Toño Bocanegra, ¿cómo estás? Toño nos dice, buenas noches amigos de Segundo Tiempo. Hola Sergio, arriba Alianza toda la vida. Miren, con Fey.nor se tiene que campeonar este 2025, no quedará otra. Excelente programa, suerte, muchos éxitos. Gracias Toño, y sí, esperemos que lo que ofreció Gorosito del trabajo y el deseo y la ilusión de ser campeón se materialice y Alianza pueda estar celebrando a finales de año. Miss Erika Poma Cóndor nos dice, buenas tardes, Segundo Tiempo. Empecé a seguirlos desde hace poco. Éxitos y buenas vibras. Un abrazo a Pedrito, que hace un par de días cumplió años. Espero se encuentre mejor de salud. Muchas gracias, Erika. Sí, Pedro está en un proceso de salud un poquito complicado, pero poco a poco se va a ir mejorando y en breve ya lo tendremos de vuelta aquí en la cabina y en la mesa de conducción. Muchas gracias por tu preocupación. Víctor Tapia nos dice, buenas tardes, sí, el próximo año quiere mantener el torneo Apertura y Clausura. ¿Cuál es la diferencia entre el torneo de este año y lo del año próximo? ¿Qué intenta hacer la FPF? Todavía no lo sabemos, Víctor, está este formato medio loco que habíamos comentado que está en propuesta, ¿ok? Es decir, los ganadores de Clausura y Apertura van a semifinal, los otros dos semifinalistas salen de un cruce entre los equipos que están de tercero a sexto. Ahí de los 4 semifinalistas saldrían los finalistas y ahí el campeón. Es decir, el sexto podría ser el campeón si es que los astros se le alinean. Todavía no está definido. Se entiende que este jueves es que se llevaría a cabo la reunión del directorio y ahí se definiría este tema, si es que se da o no se da. Manuel Eude Suárez nos dice, ese verso siempre se escucha en equipos de Perú. Hola Manuel, qué gusto tenerte por aquí después de hace algún tiempo. Me imagino que te refieres a lo que menciona Gorosito. Bueno, es parte de la presentación de un técnico, ¿no? Obviamente tiene que empaparse un poco de la historia del club y tiene que hablar de aquellas bondades del club al cual está dirigiendo. Me parece algo normal, lo han hecho todos los técnicos, lo hacen todos los técnicos en todo el mundo, así que es parte del fútbol. Después tenemos aquí el comentario de Lucero Manayay, que nos dice, bueno, que los jugadores de la U, se expresa de otra manera, están pendientes de Alianza Lima. A eso se refiere, gracias Lucero. Tenemos también el comentario de Manuel Eudes Suárez, que dice, historia. ¿Cuál historia? Bueno, Manuel, si te refieres a Alianza, creo que es innegable la historia que tiene uno de los clubes más antiguos del país, 123 años. Creo que más allá de que seas hincha de otro equipo, yo como hincha de la U, de Alianza, yo no puedo negar la historia de la U, no puedo negar la historia de Cristal, no puedo negar la historia de Boys, no puedo negar la historia Municipal, no puedo negar la historia de Defensor Lima en su momento, de Ciclista Lima en su momento. ¿Okay? Yo creo que
como rivales siempre todos los equipos se merecen respeto y la historia que tienen es importante. ¿Okay? Más allá del hinchaje, hay historia en estos equipos y no se puede negar en absoluto la historia que tiene Alianza Lima para el fútbol peruano y para la cultura popular peruana. Y de ahí Bici GPW dice: yo nunca pude ver de jugador con trayectoria futbolística a Néstor Gorosito hasta que Franco Navarro lo contrató. Sin embargo, como técnico, su historial negativo y su hoja de vida se ve en las redes sociales. Bueno, Gorosito ha tenido una carrera en la cual ha tenido éxitos y fracasos. Esperemos, como hincha de Alianza, espero en este momento que le toque ya el éxito y que le toque ese éxito mayor que espera, ¿no? Ha tenido algunos triunfos, fue campeón en Paraguay, por ejemplo, con el Olimpia. Ha tenido por ahí también algunos otros títulos y cierto que también le ha tocado jugar temas de descenso y todo eso, pero es parte del fútbol. Ahora sí, vamos a conectarnos con nuestro compañero Pierre Picardo, que está por ahí en algún lugar de Lima, ella nos va a comentar, está listo para asistir a la avant-première de la película Esta es la U. Pierre, a ver si estás por ahí, te escuchamos. Aló, Sergio. Hola Pierre, ¿cómo estás? Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, tranquilo, estás escuchando el programa. Como acabas de mencionar, me encuentro en la avant-première de la película, el documental Esta es la U. Estoy esperando para ingresar. Me informan que ya dentro de unos minutos vamos a ingresar, ¿no? Se encuentran varios medios de prensa, algunos fanáticos también, ¿no? Que están esperando con expectativas, al menos de repente de algún jugador que pueda pasar tiempo. Pueden entrar en el centro comercial Larcomar. Cuéntame, ¿cómo está el ambiente por ahí? Tranquilo, bonito, ¿no? Veo niños, gente que con sus camisetas, ¿no? Gente bastante entusiasmada con la película, que sabemos que hoy es una avant-première y ya a partir del día 12, jueves 12, en todas las salas de cine, van a estar en todas las salas. Hay expectativas. Hay largas colas, la gente, me dices que está la gente con su camiseta, hay gente con banderolas o solo están con camisetas, hay familias. No, o sea, ahorita como te digo, hay puro medio de prensa, ¿no? Diversos medios de prensa, tanto radiales, televisivos, escritos, y como digo, uno no te provincia, ¿no? Más que nada, para ingresar. Igual bastante ordenado, de seguridad, ¿no? Tengo que decir, todo bastante controlado. Ok, ¿y qué esperas del documental, Pierre? ¿Cuál es tu expectativa sobre la película? Bueno, claro, esperemos que se pueda dar justicia, ¿no? a lo que hace vivir por 100 años para el sector universitario, ¿no? Se van a hablar de pasajes importantes en la historia de universitario del fútbol peruano en general. Entrevistar también exjugadores, ¿no? Exentrenadores, referentes del club. Incluso va a estar también Chemo, ¿no? Chemo Fossati, actual entrenador de la selección peruana, que sabemos que fue un universitario en el año 2003. Y diversos personas públicas, también Oblitas, ¿no? Oblitas, que hace poco ya no está como director de la federación. También está el comisario de los jugadores vigentes también de jugadores bicampeones. Ok, muy bien. Entonces, ya mañana que estás aquí, nos contarás un poco cómo fue tu experiencia, cómo fue la película, si te gustó, si te emocionaste, si lloraste. Sí. Claro, mañana de todas maneras voy a estar ahí para contarles, prometo sin spoilers, para que lo puedan ver tranquilos los hinchas de la U o de cualquier otro equipo, puedan verlo el día jueves 12, ¿no? Ya va a estar en las salas a partir de ese día. Entonces, mañana va a hacer una breve reseña, ¿no? Y más que nada, si cubrió las expectativas o no, de lo que se esperaba de ese documental, ¿no? Ok, Pierre, entonces, nada, listo. Gracias por el enlace. Disfruta la película, disfruta el documental y mañana ya te tenemos aquí con tu reseña en vivo e indirecto en la mesa de conducción. Sí, de todas maneras, Sergio, más bien saludos, buen programa como siempre, saludos para todos los oyentes también, las personas que siempre dejan sus comentarios, siempre los leemos y nada, ya mañana te cuento qué tal todo. Listo, Pierre, perfecto. Cuídate, un abrazo. Listo, Sergio, un abrazo, nos vemos mañana. Suerte, buen programa como siempre. Chao, gracias. Listo, fue Pierre Picardo, nuestro compañero desde Larcomar, asistiendo al avant-première de la película documental, justamente sobre Historia Crema, ¿no? Esta es la U. Un poco en respuesta a lo que comentaba el amigo Manuel Eudes, ¿no?
más allá de que podamos ser hinchas de uno u otro equipo, no podemos negar la historia del otro. Alianza, la U, Cristal, Boys, Muni, son equipos tradicionales del fútbol peruano, ¿no? Con una historia muy rica en experiencias, en vivencias, en títulos, más o menos títulos, pero están los títulos ahí, en jugadores, en cómo han aportado a la selección peruana, al fútbol peruano en general. Yo creo que es importante y qué bueno que ahora los hinchas cremas pueden disfrutar de este documental, no pueden asistir al cine. Se vive definitivamente de una forma diferente una película vista en el cine que vista en tu casa, y qué bueno que esta oportunidad se esté dando y que a partir de la próxima semana, de este jueves 12, todos los digamos, simpatizantes, los hinchas, los seguidores del equipo crema de la U pueden asistir a las salas de cine a presenciar o a ver este documental. Esta es la U. Así que desde ya está la invitación para todos, para los que no sabían, los que no estaban al tanto. Ya Pierre mañana nos hará su reseña sin spoilers, como comentaba, y conoceremos un poco más respecto a esta película, de qué trata la historia, cómo se enfoca. O sea, sabemos de qué trata la historia, para hablar de la U y de todo lo que ha significado en la cultura del país, pero vamos a ver cómo se enfoca, qué pasajes tiene y todo eso. Bueno, amigos, eso es todo conmigo por esta tarde. Ha sido, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Mañana ya seguimos conversando un poco más sobre temas de los diferentes equipos, cómo se continúan armando, cómo siguen sumando jugadores para sus equipos y para sus planteles con miras al año 2025. Quédense en sintonía, que a continuación llega Ovación Edición Central. Muy buenas noches, hasta mañana.